Buenos días, mi nombre es Jefferson Pérez y hoy les hablaré sobre los siguientes métodos estadísticos: el análisis de componentes principales PCA, el análisis de clúster CA y el análisis discriminante TA. Estos métodos son herramientas poderosas en el mundo del análisis de datos, ya que nos permiten extraer información significativa y tomar decisiones fundamentadas a partir de conjuntos de datos complejos. Hoy exploraremos cómo se usa cada uno de estos métodos y qué aportan a la comprensión y el análisis de datos en diversos campos. Empecemos con el análisis de componentes principales, PCA. Imaginen que tienen un conjunto de datos con muchas variables, como la altura, el peso, la edad, que describen diferentes características. PCA nos ayuda a simplificar esta información, identificando patrones comunes y resumiendo la variabilidad en un conjunto más pequeño de componentes principales. Esto no solo reduce la complejidad de los datos, sino que también nos permite visualizar y entender mejor las relaciones subyacentes entre las variables. Ahora hablemos del análisis de clúster CA. Este método es ideal cuando queremos agrupar datos en categorías o clústeres basados en similitudes. Es como poner etiquetas en grupos de datos que comparten características comunes, como preferencias de productos o comportamientos de consumidores. El análisis de clúster nos ayuda a entender mejor la estructura interna de nuestros datos y a segmentar nuestros análisis de manera significativa. Por último, el análisis discriminante DA se utiliza cuando ya tenemos grupos predefinidos y queremos saber qué variables son las más importantes para distinguir entre ellos. Es como encontrar las características clave que diferencian a los grupos, como edad, género o ingresos. Este método nos ayuda a entender qué factores son realmente significativos para clasificar nuevos casos dentro de los grupos ya existentes. En resumen, el PCA nos ayuda a simplificar y entender la estructura de los datos. El análisis de clústeres nos permite agrupar datos similares para segmentar nuestros análisis, y el análisis discriminante nos ayuda a diferenciar entre grupos basados en características clave. Ahora que ya sabemos qué son estos métodos estadísticos, analizaremos cómo se aplicaron en los siguientes artículos. En el artículo Surface Water Quality Assessment in the Central Part of Bangladesh Using Multivariate Analysis, los métodos de análisis de componentes principales PCA y análisis de clúster CA se utilizaron de la siguiente manera en la evaluación de la calidad del agua. Análisis de componentes principales PCA. Este se usó para reducir la dimensionalidad de los datos y generar nuevas variables latentes, factores principales o PCs, que describen la mayor parte de la variancia en el conjunto de datos originales. Esto permitió identificar los parámetros más significativos que explican la estructura de los datos, logrando una reducción de datos con mínima pérdida de información. Posteriormente se aplicó un análisis de factor FA para simplificar aún más la estructura de los datos, reduciendo la contribución de las variables menos significativas. El análisis de clúster CA. Este se usó para agrupar los sitios de muestra en función de sus características físico-químicas y niveles de contaminación. Esto permitió identificar fuentes comunes para parámetros como sólidos suspendidos, conductividad eléctrica, turbidez, temperatura, demanda química de oxígeno, fosfato, sulfato y coliformes fecales. En resumen, el PCA y el CA fueron herramientas clave para reducir la dimensionalidad de los datos, identificar los parámetros más importantes y agrupar los sitios de muestreo según sus características, lo cual ayudó a comprender mejor la calidad del agua y sus fuentes de contaminación en el área de estudio. En el artículo Classification of River Water Quality Using Multivariate Analysis, los investigadores utilizaron los métodos de análisis PCA, CA y DA para clasificar la calidad del agua del río Muda en Malasia. Para este caso yo les detallaré los objetivos y los pasos específicos de cada método que fueron aplicados. Análisis de componentes principales PCA. El objetivo fue identificar los factores principales que explican la mayor parte de la variabilidad en los datos de calidad del agua. El procedimiento. Se aplicó el PCA a los datos de calidad del agua para reducir la dimensionalidad de los datos originales a un número menor de variables que resuman la información. Esto permitió visualizar la agrupación de las estaciones de monitoreo en base a sus similitudes en calidad del agua. El resultado fue que el PCA mostró que la primera y segunda componentes explican el 84.1% de la realidad original, lo que indica que la mayor parte de la información sobre la calidad del agua puede ser representada en un espacio reducido de 2 dimensiones.
Estos resultados están en buen acuerdo con los resultados del CA cuando se consideran dos factores en la clasificación de las estaciones de monitoreo. Análisis de clúster. El objetivo fue agrupar las estaciones de monitoreo en clústeres o grupos con características de calidad de agua similares. El procedimiento: se aplicó el CA a los datos de calidad de agua utilizando el método de Ward con distancias euclideas cuadradas para medir la similitud. Esto permitió identificar patrones naturales de agrupación de las estaciones sin imponer una clasificación previa. En los resultados, el CA identificó dos grupos principales que reflejan las diferentes características de calidad del agua de los ecosistemas hídricos. Estos clústeres se confirmaron posteriormente mediante el análisis discriminante. En el análisis discriminante, el objetivo fue confirmar y validar los grupos o clústeres identificados por el CA y el PCA. El procedimiento: se aplicó el DA para construir una función discriminante para cada grupo identificado por el CA. Esta función puede predecir la pertenencia a un clúster de nuevas muestras de agua en base a sus características. El resultado: el DA confirma los clústeres identificados por el CA y el PCA y produjo una función discriminante que utilizó una variable de calidad del agua para distinguir entre los clústeres. La función discriminante mostró una eficiencia de clasificación correcta del 100%. Los investigadores utilizaron estos métodos de manera complementaria para clasificar y caracterizar la calidad del agua del río Muda de forma objetiva y sin sesgos, validando los resultados con la clasificación oficial realizada por el Departamento de Medio Ambiente de Malasia. Finalmente, en el artículo Assessment of Water Quality Monitoring for the Optimal Sensor Placement in Lake Yaguarcocha Using Pattern Recognition Technologies and Geographic Information Systems, los investigadores utilizaron las siguientes técnicas de análisis. Se aplicó el análisis clúster jerárquico utilizando el método de Ward y distancia euclidiana cuadrada a los valores estandarizados de las variables de calidad del agua. El análisis clúster se realizó tanto para el análisis espacial, agrupando los sitios de muestreo, como para el análisis temporal, agrupando los meses de muestreo. El objetivo del análisis clúster fue identificar similitudes y diferencias entre los sitios de muestreo y los meses monitoreados. El análisis discriminante DA. Se aplicó un análisis discriminante a los datos originales, utilizando los modos estándar. El análisis discriminante se usó para evaluar la estructura de los grupos generados por el análisis clúster y para identificar las principales variables que contribuyen a las diferencias entre los grupos. Los resultados del análisis discriminante se examinaron en función del porcentaje de casos agrupados originalmente, clasificados correctamente y se presentaron en una matriz de clasificación. La eficiencia de la función discriminante se verificó aplicando el método de validación cruzada. El análisis del artículo no solo menciona el uso del análisis de componentes principales PCA en este estudio. Los investigadores se enfocaron en el uso de análisis clúster y análisis discriminante como herramientas exploratorias para identificar patrones espaciales y temporales en los datos de calidad del agua. A diferencia de los otros artículos, en este no se menciona el uso del análisis de componentes principales PCA. En este estudio, los investigadores se enfocaron en el uso de análisis clúster CA y análisis discriminante DA como herramientas exploratorias para identificar patrones espaciales y temporales en los datos de calidad del agua. Muchas gracias.